Me da un enorme gusto recibir en este espacio a Luis Lozano, columnista de Excelsior. También, pues él está, ha tenido un importantísimo papel en la industria automotriz al frente de Toyota. Y bueno, pues él nos va a contar un poco de todo esto y vamos a aprovechar para preguntarle sobre la industria automotriz y los aranceles en los tiempos de Donald Trump. ¿Cómo estás, Luis? Gusto saludarte. Igualmente, qué honor, Pascal, que me recibas en tu programa. Mil gracias. Bueno, pues cuéntanos de ti, por favor. Bueno, Actualízanos. pues, bueno, como sabes, acabo de anunciar mi retiro de Toyota, donde participé como presidente y donde evidentemente muy agradecido por lo que hice en esa empresa. Y bueno, estoy muy interesado y sigo muy interesado en participar con la industria automotriz en general, porque pues como sabes y mencionaste en este momento, son momentos muy complicados y de muchas incertidumbres, donde si México no se pone las pilas podemos perder una oportunidad brutal que sí hemos aprovechado durante los últimos 30 años, durante los tratados de libre comercio, la versión inicial NAFTA y este de 2018, que ha sido pues establecer y experimentar una inversión brutal de muchísimas empresas para establecerse en México y para poder vender hacia Norteamérica. Oye, Luis, pues tú lo viviste por dentro, viviste la industria automotriz por dentro. ¿Cómo la caracterizarías? Y de ahí llévanos al momento que estamos viviendo con estas amenazas arancelarias. Bueno, yo creo que hubo un cambio muy importante en México a partir de 1994. Como tú sabes, antes de 1994, que fue la firma del NAFTA, existían realmente muy pocas marcas de coches. Y yo no sé si te acuerdas que tu papá probablemente cuando iba a comprar un coche quería un X modelo azul y terminaba llegando a casa con otro modelo que era verde, pues porque no había la posibilidad, ni siquiera había la oferta, no habían pues, demasiadas marcas y demasiadas opciones. Y eso era pues, un México más cerrado, un México más menos capitalista. Cuando pasa en 1994 la firma del Tratado de Libre Comercio, se diseñó una política pública en México que fue para mí, de las más exitosas que ha existido, que probablemente la gente no sepa, que es un decreto automotriz que sigue vigente prácticamente desde 1999 o por ahí, con pocos cambios. Y ese decreto automotriz lo que le dio fue, aprovechando el Tratado de Libre Comercio, le dio la oportunidad a empresas de venir, invertir y que con base en esa inversión pudieran obtener cupos gratuitos de importación de vehículos de otros mercados. Es Ujú. decir, tú vendías los coches, o sea, exportabas los coches que hacías aquí, los podías vender aquí también, pero aparte ese número de inversión y ese número de producción te daba unos vales gratis para ir y decir, oiga, pues voy a traer yo coches de Indonesia, oiga, yo voy a traer coches de Portugal, o sea, cada empresa dependiendo de donde tuviera su base de producción global. Y eso es lo que ha provocado que México se convierta en uno de los países más relevantes en términos de opciones de mercado para vehículos. Tenemos más marcas en México que en Estados Unidos y eso la gente igual no se da cuenta de repente. Sí, ha sido un cambio fundamental y además hay que decir que un porcentaje importantísimo de nuestras exportaciones y por tanto por la importancia de la exportación manufacturera de nuestro Producto Interno Bruto lo aporta el sector automotriz. Así es la parte más importante de la industria manufacturera, 5% del PIB. Alrededor de eso es lo que se genera vía la industria automotriz. Entonces, ¿qué estamos observando ahorita? Pues estamos viendo un riesgo, fundamental que aparte no tiene mucho sentido, Pascal, porque Estados Unidos necesita a México para ser competitivo desde el punto de vista de manufactura. Y México necesita a Estados Unidos no solamente como mercado de destino, pero también como una fuente de tecnología que no tenemos nosotros aquí en el país. Como tú sabes, además, otra de las cosas importantes y trascendentes que está pasando en la industria automotriz es que hay una transformación tecnológica brutal. O sea, entonces somos necesarios o sea, Estados Unidos para nosotros y nosotros para Estados Unidos. ¿Y cómo no podemos aterrizar hasta ese momento esta idea? Pues es una cosa relevante que puede tener una afectación negativa en la industria automotriz del futuro cercano. Entonces yo creo que el gobierno mexicano tiene una gran oportunidad ahorita de volver a sellar
una renegociación o revisión del USMCA como se ha planteado en últimas fechas. Luis, estamos a 16 días del 2 de abril, poco más de 2 semanas, para que, pues aparentemente el presidente estadounidense Donald Trump diga definitivamente si sectores pues muy importantes, sectores económicos y exportadores muy importantes de nuestro país serán gravados con un arancel. ¿Qué significaría que pues los autos, porque así lo ha anunciado, que va a haber, viene un arancel a los autos, no sabemos todavía si estamos contemplados nosotros en ese arancel, pero ¿qué pasaría si la industria mexicana fuese gravada con un arancel del 25%? Pues mira, evidentemente el impacto inicial sería para el consumidor americano, que tendría que estar pagando pues 25% más del precio de un vehículo que antes le salía más barato. Pues, tú sabes que también existen presiones internas en Estados Unidos para tratar de tener estos aranceles porque pues, te van a tener un efecto inflacionario. Ahora, hay una cosa que aquí es muy interesante y se planteó, de hecho ahorita está vigente esa excepción, que es que aquellas marcas que cumplen con el contenido regional de su producción mexicana para la exportación a Estados Unidos tienen la excepción del arancel. Es decir, hay muchas empresas que hacen coches, que los exportan a Estados Unidos, pero que no lo hacen dentro del USMCA o dentro del TEMEC. Y esa es una cosa que es muy importante reconocer. ¿Por qué? Porque primero le da una oportunidad al gobierno mexicano de apretar tuercas en ciertos notas, pues porque para eso la tienes, ¿no? Para eso tienes el USMCA para generar más negocio y para generar una inversión regional. Y si no lo estás haciendo, bueno, pues entonces algo está fallando dentro de ese USMCA. Y por otro lado, tienes el incentivo positivo a aquellas empresas que sí cumplen con el contenido regional de USMCA, que sí han hecho las inversiones en Norteamérica y que entonces creo que me parece muy razonable que el gobierno de Estados Unidos extendiera esa excepción hacia esas empresas que sí cumplen con el USMCA. Tú que estuviste dentro de la industria, ¿qué tanto dirías que la actual incertidumbre respecto de la política comercial de Trump está frenando pues, decisiones de negocios, nuevas plantas, inversiones, en el caso de las empresas que tienen pues su sede principal fuera de México? Yo creo que sí, o sea, yo creo que evidentemente todas las empresas, o sea, hay muchas cosas, yo creo que es multifactorial primero que nada. Una de esos factores es el comercial de Trump y los aranceles, evidentemente tiene un peso brutal y todo el mundo va a esperar hasta que no haya un arreglo de largo plazo, porque esto de traernos cada mes con posibles cambios arancelarios pues no va a dar la certidumbre suficiente a ninguna empresa para poder tomar decisiones de billones de dólares. Entonces, por eso yo te decía que el gobierno mexicano yo creo que debe de buscar sentarse con Trump lo antes posible, con el gobierno del presidente Trump, y acordar y revisar y reiniciar o reabrir lo que quieran hacer con el USMCA. Esa es una de las cuestiones. La segunda es los cambios tecnológicos. Yo no sé si pasó un poco desapercibido, pero creo que ayer se publicó por parte del gobierno de Estados Unidos que van a hacer un cambio completo en términos de las regulaciones de vehículos eléctricos y van a dejar de incentivarlos. Entonces también todas las empresas, como bien sabes, venían haciendo inversiones para la electrificación de sus flotas, unos híbridos, otros eléctricos, otros tenían todas. Y ¿qué es lo que va a pasar ahora que Estados Unidos, que es nada más Estados Unidos se come 17 millones de vehículos nuevos al año? Pues que ya no sea importante el tema de la electrificación. Pues también las empresas tienen que tomar decisiones respecto a eso, porque hacer coches convencionales, hacer coches eléctricos en una planta es prácticamente imposible. O sea, tienes que tener muchísimas adecuaciones distintas, Sí. porque son distintas necesidades. Bueno, y además viene acelerándose la robótica en la manufactura automotriz, que es un asunto que
que también hay que tomar en cuenta y del que habrá que hablar. Estimado Luis, pues ojalá esta sea la primera de varias entrevistas que hagamos, de varias intervenciones tuyas en el programa. Me encantaría, por el conocimiento enorme que tienes en este tema, que pudiéramos tratar con frecuencia los principales aspectos de la industria automotriz y el momento que está viviendo pues en este segundo periodo de Trump en la Casa Blanca. Te mando un abrazo y te agradezco que nos hayas acompañado hoy. Te agradezco muchísimo y encantado de la vida. Mil gracias por el ofrecimiento. Gracias Luis Lozano, quien acaba de dejar pues la presidencia de Toyota en México y es columnista del periódico Excelsior.